Ahí se ve bien la pantalla. Sí, Sí, perfecto. Bueno, pues aquí desde Durango es un placer. La primera vez que me invitan a dar una charla para Zacatecas y pues muy emocionado de estar presentándola. Aquí ven algunos de los logos que son parte pues de las instituciones en las que he participado y que pues de alguna forma me representan. La evaluación integral del niño en crecimiento realmente es una situación muy importante porque de pronto la consideramos como una situación estética y realmente tiene muchas otras connotaciones que hoy vamos a ir desglosando progresivamente. Y acá el proverbio latino nos dice el primer paso para la cura es conocer la enfermedad. Y en este, bueno, conflictos de interés, pues bueno, he sido partícipe con algunas empresas que ustedes pueden ver ahí en conferencias nacionales, internacionales, de congresos estatales, nacionales, de colegios de pediatría. Afortunadamente, bueno, pues ha sido vasta la labor en 26 años que tengo en Durango como endocrinólogo pediatra. En esta ocasión, bueno, laboratorios Abbott Nutrition me pidió hacer esta aportación específicamente con la señorita Indira Huereca, que es quien los visita, y pues yo con mucho gusto participo. Para esto, pues no recibo honorarios. Lo que vamos a presentar hoy, bueno, pues es una recopilación de qué es lo de muchas cosas que hoy están en la literatura, muchas cosas que he aprendido con el seguimiento de los pacientes en la consulta privada, la asistencia, los congresos nacionales, que la convivencia con muchos de mis colegas a nivel nacional, internacional, en relación a la endocrinología pediátrica, y bueno, pues una revisión bibliográfica para tratar de redondear este, este programa que vamos a presentar hoy. Entonces, este es el desarrollo de la charla. Iniciaremos con algo de definición, clasificación, algunas herramientas de evaluación que hoy tenemos pues para canalizar en forma correcta la evaluación de un paciente que está en trastorno de crecimiento, el interrogatorio, algunos métodos antropométricos que tenemos. De estos, pues tenemos tres básicamente, que son los parámetros de valoración del aumento de tamaño, los parámetros de nutrición y composición nutricional que no tocaremos en este evento, pero sí los parámetros de valoración y maduración del desarrollo. Posteriormente, algunos patrones de crecimiento, que son variantes normales del crecimiento, talla baja patológica, algunos ejemplos de talla baja patológica, cómo los enfocamos, sobre todo retardo del crecimiento intrauterino y deficiencia de hormona de crecimiento. Algunos de los tratamientos para estas patologías que hoy tenemos, claro que en el transcurso de la charla verán que hay muchas patologías, pues que tienen un aporte de tratamiento específico dependiendo de la patología que estemos observando. Y bueno, pues algunos pequeños mensajes para llevar a casa. En cuanto a definición, bueno, pues el crecimiento es una propiedad intrínseca de todos los tejidos. Todos nuestros tejidos crecen. Si nosotros hemos analizado como médicos cómo dos células que se unen, un esperma y un óvulo, se convierten en una gestación de 9 meses en un individuo completamente formado, entonces el proceso de diferenciación celular es espectacularmente maravilloso. Y el crecimiento, bueno, pues es un conjunto simple aparentemente de cambios que lleva el ser humano desde el momento ese de la concepción hasta la vida adulta. Recordemos que el crecimiento longitudinal pues tiene fecha de caducidad y hay un momento en que ya no va a crecer más y cada quien va a tener una fecha de caducidad diferente en esto del crecimiento. Mucho depende del tiempo en el que se inicia la pubertad. Entonces, iremos hablando poco a poco de algunos de estos aspectos del inicio de la pubertad. Y es un proceso de incremento de masa del ser vivo de todos los órganos y que produce con un aumento de células, que es una hiperplasia, o un aumento del tamaño de las células, que es una hipertrofia. Bueno, entonces este concepto es diferente al desarrollo o maduración, porque de pronto decimos
está en desarrollo o está en crecimiento. Bueno, pues finalmente son dos elementos que no se pueden separar porque el crecimiento y el desarrollo van a la par. Vamos especializando nuestro organismo a cada paso, vamos recibiendo habilidades y destrezas que nos van haciendo con características diferentes cada uno. De pronto, pues hoy nos entristece ver cómo las habilidades y destrezas de los adolescentes como que no han sido recogidas de forma adecuada. Entonces, esas son algunas de las diferencias entre el crecimiento y desarrollo. Las velocidades de crecimiento y desarrollo para cada uno son diferentes. Entonces, aquí les pongo abajo tres ejemplos de uno de talla baja, uno de un retardo constitucional del crecimiento en el medio y otro de una talla patológica que se va quedando progresivamente. Entonces, esto lo podemos analizar en estos tres. Y bueno, pues las causas de talla baja, según la ESPE, que es la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica, la divide en A, B y C. Si revisamos el grupo A, síndromes que son definidos clínicamente con síndrome de Turner, que es algo muy característico y que no siempre tiene una expresión clínica completa y que en muchas ocasiones en las niñas estamos obligados a hacer por lo menos el cariotipo. Algunos otros que vemos por ahí, como Cornelia de Lange, como síndrome de Down, Noonan, el Prader-Willi, que tiene características muy específicas con la hipotonía al nacimiento, con pobre alimentación al nacimiento y que progresivamente va, va tomando forma y llega un momento en que se vuelven voraces en la alimentación. Pero cuando son manejados en forma adecuada, el Prader-Willi, sobre todo con hormonas de crecimiento de edad temprana, porque sabemos que son deficientes de hormona de crecimiento. Sabemos que muchos tienen un hipotiroidismo central. Sabemos que muchos Prader-Willi tienen además un hipogonadismo, que tienen un hipocortisolismo. Entonces, cuando se va haciendo la evaluación completa, bueno, pues se va evaluando y por ahí vemos síndrome de Borrach-Kleinhausen, neurofibromatosis o síndrome de Silver-Russell, que de pronto nos toca por ahí. Niños muy delgaditos, con cara alargada y bueno, características. Todos estos hacen necesaria la participación del genetista para una integración diagnóstica y terapéutica más adecuada. Y el pequeño parada gestacional, que hablaremos un poquito más a fondo al final, pero que es aquel paciente que en la vida intrauterina no crece en forma correcta y que nace con un peso y una talla pequeños para su edad gestacional y que, bueno, pues alrededor de 80-85% de los niños con fracaso del crecimiento intrauterino recuperan su crecimiento en los primeros 2 años de vida y agarran un canal de crecimiento adecuado. Recordemos que nosotros recanalizamos el crecimiento en esos primeros 2 años de vida y es una justificación para el que no recupera el crecimiento del fracaso del crecimiento intrauterino es una justificación absoluta para usar hormona de crecimiento y colocarlo en un carril de crecimiento correcto. Para los europeos, todavía habitualmente se recomienda iniciar el tratamiento alrededor de los 4 años y para los norteamericanos alrededor de los 2 años. Y si nos vamos a la siguiente, ahí por la A, las displasias esqueléticas, que son un coco todavía en la terapéutica, como condroplasia, hipocondroplasia, y algunos otros como el síndrome de Leri-Well, que es un defecto en el gen SHOX, que tiene una característica muy importante que siempre vemos, que es una deformidad de la mano, la deformidad de Madelung, que es muy característica de este tipo de pacientes, y otros, bueno, pues por atesoramiento como mucopolisacaridosis y mucolipidosis. Y las displasias con mineralización defectuosa, que son también de esas que están relacionadas con esto del crecimiento. Regresándonos un poco a la clasificación B que nos hace la ESPE, la ingesta insuficiente de nutrientes, que obviamente es una malnutrición, que hoy la vivimos, hoy vemos la forma de alimentar de los niños y que pues de pronto vemos muchos que se quedan en forma muy temprana con tamaños muy bajos, o de pronto que pues favorece a que se inicie en forma temprana, ya que la estrogenización de los alimentos hace que la pubertad se inicie en forma temprana o precoz y que termine con una talla pequeña. Y bueno, las enfermedades sistémicas de prácticamente todos los órganos, del corazón, de los pulmones, del riñón, de los intestinos, o sea, todos pueden repercutir de alguna u otra forma en la expresión completa del crecimiento en estos pacientes. La B3 en deficiencia de hormona de crecimiento, que son, bueno, puede ser deficiencias que pueden ser primarias o secundarias. Las deficiencias pueden ser idiopáticas,
muchos genes han sido identificados ya en la deficiencia de hormona de crecimiento. Tenemos en México todavía poco acceso a la identificación de géneros. Seguimos haciendo nosotros nuestro diagnóstico en forma bioquímica, como lo platicaremos más adelante, con pruebas de estimulación, con algunos de los marcadores de hormona de crecimiento, algunos asociados con defectos perinatales, como la rubela congénita, que ocasiona no solamente esto, sino defectos muy estructurales cerebrales, con riesgo de diabetes mellitus tipo 1 y algunas otras alteraciones. Y los adquiridos, que pueden ser por tumores resecados y que lastiman la hipófisis y que dejan de producir hormona de crecimiento, se vigilan durante cierto tiempo y entonces, después de 2 años habitualmente libre de tumor, siempre nos atrevemos a comenzar a utilizar hormona de crecimiento con buenos resultados en crecimiento. El traumatismo craneoencefálico, de pronto decimos, ah, se golpeó, es una fracturita ahí en línea, pero la hipófisis es sensible y entonces en muchas ocasiones vemos esos niños que hacen un traumatismo craneoencefálico y que de pronto su recuperación o su crecimiento longitudinal se ve afectado, como lo iremos viendo, cómo identificarlo en las gráficas. Infecciones del sistema nervioso central, sea meningitis o sean encefalitis, pueden ser causa de esta enfermedad granulomatosa. Y seguimos con el B, otras alteraciones del eje de la hormona de crecimiento que pueden ser deficiencia primaria de IGF-1, que es una, por ejemplo, hormona de crecimiento bioinactiva, o anormalidades del receptor, que lo conocemos como síndrome de Laron, anormalidades de la señal de la transducción del receptor, o sea, son efectos post-receptor de la hormona de crecimiento o de la IGF-1 también. Otros trastornos endocrinos que pueden cursar con talla baja, lo conocemos muy bien, síndrome de Cushing, con todas sus características floridas. El hipotiroidismo, pues igual, que es algo que hoy el tamizaje neonatal identifica, pero que el hipotiroidismo adquirido, la enfermedad de Hashimoto sobre todo, o la deficiencia de yodo, siguen estando muy presentes. Diabetes cada vez menos. Si tenemos un paciente bien controlado en diabetes, ya no debe ser una causa de talla baja cuando se mantiene en un control adecuado. En eso, bueno, nosotros hemos trabajado durante 25 años en nuestra asociación y hemos visto que la expresión de talla de los niños para su talla genética se expresa en forma adecuada cuando el control es muy adecuado. Y bueno, pues hay muchas otras alteraciones que pueden alterarlo, como la pubertad temprana o la pubertad precoz, el hipertiroidismo, la hiperplasia suprarrenal congénita. Casi todos los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita se nos quedan pequeños cuando tienen alguna alteración propia de estrógenos y andrógenos. Bueno, eso también es una causa en que se nos pueden quedar pequeños. Trastornos metabólicos, pues del calcio, fósforo, de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, casi todos tienen como expresión un deficiente crecimiento. Y bueno, los psicosociales, sabemos que la deprivación emocional, los niños que están en, en reclusorios o los niños que están en casas hogar, siempre tienen una expresión de producción de hormona de crecimiento muy disminuida. Los que se someten a enfermedades como anorexia nervosa o algunos otros trastornos de la alimentación. La depresión, la ansiedad, el trastorno suicida va acompañado. Nunca un paciente completamente sano, alimentado correctamente, deportista y con todos sus hábitos correctos, podemos ver que desarrolla este tipo de alteraciones. Y bueno, los iatrogénicos, cuando tenemos la necesidad de utilizar esa palabra siempre nos suena así, pero hay pacientes, por ejemplo, con lesiones autoinmunes o renales que requieren el tratamiento de glucocorticoides o problemas respiratorios que en general los inhaladores impactan muy poco realmente por las microdosis que se utilizan en el crecimiento. Otros medicamentos, por ejemplo, la quimioterapia, por ejemplo, las radiaciones, por ejemplo, otras causas iatrogénicas específicas que se pueden utilizar que pueden estar en relación con este tipo de situaciones. Bueno, y la C, pues son las tallas bajas idiopáticas, que de pronto cometemos el error todos los pediatras y lo hemos cometido, es decir, talla baja familiar, vemos al niño que viene pequeño y antes de medirlo y antes de hacerle una evaluación objetiva, vemos a los papás chiquitos y le decimos, pues, ¿de dónde quiere que crezca? Bueno, pero en la actualidad, el hacer una división entre una talla baja familiar idiopática y una talla baja familiar o una talla baja no familiar idiopática, de pronto es algo complicado. Uno tiene que hacer un seguimiento longitudinal. Antes
de ver a los papás y de decir simplemente que tienen talla baja y que por eso su hijo va a ser de talla baja, de pronto eso nos altera un poco en este sentido. Este es el eje de la hormona de crecimiento, donde iniciamos acá en la hipófisis con la producción de hormona de crecimiento, viaja a su receptor en el hígado y es el hígado quien produce los tres elementos importantes de este complejo trimolecular, que es la IGF-1, la IGF, bueno, que la más importante es la IGF-1, o Insulin Growth Factor, o somatomedina C. También produce la proteína transportadora de este IGF-1, que es la IGF-BP3, Insulin Growth Factor Blood Protein, y que también acá arriba produce la proteína transportadora de hormona de crecimiento. Pero también estos ALS, que son las sustancias ácido lábiles, que al formar el complejo trimolecular le da una más estabilidad a la molécula de IGF, que va a ser la molécula más importante en la estimulación del crecimiento a nivel del hueso. Entonces, no es directamente la hormona de crecimiento, sino es la IGF-1 en su receptor la que tiene el efecto importante. Entonces, como verán, hay muchos lugares donde se puede ocasionar un pequeño efecto y que va a repercutir en el crecimiento de los pacientes. Este es nuestro eje. Bueno, las causas de deficiencia de hormona de crecimiento, para redondear un poco, las causas genéticas pueden ser aisladas por mutaciones del gen RH o pueden ser por mutaciones solamente de la GH, hormona de crecimiento. Pueden ser asociados a múltiples deficiencias hormonales. ¿Sí? Podemos encontrar al mismo tiempo deficiencias de hormona de crecimiento con deficiencias de otras zonas del hipotálamo y la hipófisis. En defectos genéticos, el ejemplo de una lesión importante pues es el síndrome de Prader-Willi, donde puede involucrar a varios de los efectos solo por tener el defecto hipofisiario. Asociados a efectos estructurales del cerebro, con defectos de formación como la displasia septóptica, como agenesia del cuerpo calloso, pueden estar relacionadas. Simplemente podemos ver defectos de línea media con la ausencia de úvula o que de pronto tenemos un paladar fisurado, un labio y paladar fisurado, y debe hacernos pensar en que tiene la posibilidad de que no crezca en forma correcta porque es un defecto que afecta también a la hipófisis. Asociados a efectos de la línea media, que eso les decía, trastornos adyacentes al eje hipotálamo hipófisis, como son todos los tumores que están ahí a la hora de que se resecan o se radian, o la quimioterapia, entonces eso puede afectar, traumatismo craneoencefálico que ya comentábamos, la radioterapia o la postquimioterapia, infecciones que habíamos comentado, enfermedades granulomatosas y algunas otras como histiocytosis e hipofisitis. Y bueno, pues muchas de estas también podemos encontrarlas como idiopáticas en estos pacientes. ¿Qué herramientas pues tenemos? Pues si nosotros somos coherentes y como nos han enseñado en la escuela, hacemos una evaluación holística de cada paciente, tendremos que entrar en los antecedentes personales y en los patólogos, en los antecedentes personales, bueno, pues cuándo inició la talla baja, porque de pronto vemos, es que iba muy bien con sus compañeros, pero como que en el último año se empezó a quedar aguas. Aguas porque podemos estar frente a una tumoración cerebral que está bloqueando la producción de hormona de crecimiento, que está impidiendo el crecimiento correcto. El desarrollo psicomotor, ¿cómo ha sido? La escuela, el estado nutricional, cómo se alimenta. Nosotros habitualmente hacemos un ejemplo así muy sencillo. ¿Qué desayuna, qué come, qué cena? Y hacemos un comparativo con nuestro patrón de alimentación y vemos que realmente estamos en una catástrofe nutricional. ¿En qué momento se inicia el desarrollo puberal? Hoy la presencia de muchas sustancias químicas en el ambiente van haciendo que progresivamente la exposición a sustancias estrogénicas hacen que, por ejemplo, en la niña inicie temprano la pubertad y el tamaño final se va a quedar pequeño. Algunas enfermedades que tienen, como ya dijimos, que pueden afectar, qué hábitos de vida tiene, hace deporte, no hace deporte, cómo se duerme, con quién se relaciona, qué otras actividades tiene para hacer, qué tanto son sus horas de descanso. Recordemos que la hormona de crecimiento, bueno, como muchas otras hormonas, se produce en forma más efectiva en aquellas últimas horas de la madrugada. Y su entorno social, ¿dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Con la abuela? ¿Con los papás? ¿O vive en un orfanato? ¿O vive en alguna otra de esas áreas que también son importantes? Antecedentes familiares, bueno, ¿cuántos hay chaparritos en la familia? Casi siempre tomamos la medida del papá y de la mamá, que vamos a hacer la talla blanco familiar, pero es muy importante también decir, a ver, de pronto sale por ahí, oye, es que la tía fulana de tal está muy chiquita, entonces podemos ir
pensando en que puede haber defectos que no en todos son expresados, que son autosómicos recesivos y que de pronto se van expresando en otras generaciones. La edad de desarrollo de la pubertad de ambos padres tiene mucho que ver. De pronto dice, tenemos uno con talla baja y lo vamos vigilando, tiene una velocidad de crecimiento correcta y dice, doctor, es que yo inicié mi primera menstruación a los 15 años y el papá dice, yo me desarrollé hasta la prepa. Entonces eso como que nos da tranquilidad y nos dice, bueno, puede ser un retardo constitucional del crecimiento. La edad de la menor que la mamá con lo mismo, que no haya consanguinidad, enfermedades familiares que puedan tener una carga genética que implique alteración en el crecimiento son importantes. Y bueno, en los perinatales, pues igual, enfermedades y las noxas maternas que pueden estar ahí, el crecimiento intrauterino. Hoy los ginecólogos nos van haciendo el crecimiento a lo largo de la vida intrauterina y nos van diciendo cómo va. Muchas veces cuando vamos a recibir un bebé, el pediatra le pregunta cuánto midió la última vez que le hicieron su somatometría en el embarazo. Ya te dicen un 800, 2, 500, 3 kilos. Entonces, pues ya desde ahí ya lo estamos esperando en una condición determinada. La edad gestacional a la que nace es muy importante tenerla registrada porque eso nos va a dar la pauta para hacer la diferencia entre una talla baja por retardo del crecimiento intrauterino o una talla baja, pero porque está prematuro al nacimiento. Y colocarlo en las curvas de crecimiento intrauterina para ir haciendo el punto correcto de vigilancia. O posibles lesiones de parto que se pueden presentar, desprendimiento de placenta que es catastrófico a veces, las distocias de parto, entre muchas otras que se pueden ir presentando. Entonces, bueno, pues tenemos para todo esto métodos antropométricos, como les decía, para la medición, y son los tres básicamente. Algunos que valoran el tamaño, el aumento del tamaño progresivo, algunos parámetros que reflejan el estado nutricional o composición corporal, que realmente tenemos poco acceso a eso. Lo más que logramos hacer es un interrogatorio de la alimentación habitual que hace y parámetros que valoran la maduración del desarrollo. Entonces, la B no la vamos a tomar mucho en cuenta en esta parte, no la vamos a exponer en este tema, pero tenemos que estar al pendiente, revisar las características del pelo, de la piel, revisar la estructura del cuerpo, simplemente componerlo de espaldas a nosotros, ver sus piernas, ver cómo están sus tobillos caídos, cómo si está haciendo Janubar o Janubalgo, y de pronto, ¿qué tanto se expone al sol? Que hoy la vitamina D está de super moda, porque la exposición al sol o la falta de exposición al sol nos da muchos defectos estructurales en extremidades y nos puede dar características tan intensas como raquitismo carencial. Y al final los parámetros que valoran la maduración. Vamos a revisar los parámetros que valoran el aumento de tamaño. Y bueno, pues en el examen físico podemos contar con el peso, con la talla, con la relación peso-talla, que son muy importantes y que nos van a dar una información fundamental para canalizar al paciente en el seguimiento que vamos a ver. La circunferencia craneal también es importante, la envergadura, que es el medir el extremo de los brazos abiertos en una posición de 90 grados, el segmento superior, que prácticamente pues con la talla se le resta el segmento superior y tenemos el segmento inferior. La relación segmento inferior, segmento superior, bueno, que al nacimiento puede tener aproximadamente 1.7 y que conforme va creciendo en la vida adulta puede ser de 1, o sea, igual la extensión de los brazos a lo largo con el tamaño que se tiene. La distancia acromio-cráneo, que ustedes la están viendo ahí, y eso nos sirve sobre todo para algunas dismorfias que vamos a ir revisando poco a poco. O olecrano radio, que es otro de los parámetros importantes que vamos a revisar. Y bueno, pues la curva de crecimiento es esta, y la podemos conceder en la CDC, en la OMS, que son las que ahora utilizamos. Siempre nos peleábamos en que si deberíamos de tener curvas de crecimiento específicas para cada una de las zonas. Realmente hoy con la migración estamos muy mezclados las razas en todo el mundo, entonces de unos años para acá se ha decidido utilizar las curvas de la Organización Mundial de la Salud y bueno, hacer siempre una proyección en la talla diana genética. Entonces la medición de la estatura en la curva de crecimiento y colocarla, iremos viendo cuál es la forma, colocar la talla absoluta, que es si tenemos la talla en algún momento y la tenemos determinada 2 desviaciones estándar o 3 desviaciones estándar por debajo
de la curva para su peso y su talla familiar, pues rápidamente podemos establecer que estamos ante una talla baja patológica y que va a requerir una forma de tratamiento específico. Revisar velocidad de crecimiento es uno de los elementos fundamentales para establecer cómo vamos en el seguimiento a lo largo de los años. La relación peso-talla nos da puntos muy importantes en este punto. Por ejemplo, si tenemos un peso para la talla alto, quiere decir que el peso está más alto, y la talla, si está muy baja, supongamos que tenemos un niño con una talla baja pero que tiene un peso alto, bueno, casi nos enfoca que es una endocrinopatía. ¿Cuáles son las más comunes? Síndrome de Cushing e hipotiroidismo. Si tenemos, por el contrario, un peso bajo para la talla, entonces pues estamos con un síndrome de mala nutrición o una patología que está involucrando a otros órganos, que no está permitiendo que se utilicen los nutrientes en forma adecuada. Y la talla diana, bueno, que ahí tenemos la fórmula. Las niñas es la talla del papá más menos 13 más la talla de la mamá entre 2. Y de los varones, la talla del papá más la talla de la mamá más 13 entre 2. Eso porque clásicamente se ha considerado que una mujer dentro de una familia mide en promedio 13 centímetros menos que sus hermanos. Y bueno, pues el rango puede ser una desviación estándar. En el hombre corresponde a más menos 7 centímetros y en la mujer a más menos 5 centímetros. Y eso lo vemos en forma característica. Yo les podría eh, compartir mi experiencia. Mi niña, la mayor, que hoy tiene 26 años, mide unos 77, un centímetro más alto que yo. Y mi niña, la del medio, mide unos 67, que tiene una estatura promedio. Y mi hijo tercero, que es varón, mide unos 77, que tiene más o menos el tamaño como yo. Entonces, bueno, pues esto es variable y uno, algunas cosas las puede ir modificando en el crecimiento, pero no todo. La expresión genética finalmente va a tomar la delantera en lo que vamos a ir evaluando. Estas son las gráficas de crecimiento para mujeres, tanto en este lado vemos las de menores de 3 años y en este lado de los 2 años a los 20 años. Y que debemos de seguirlas. Existen para mujeres y existen para varones. Las azules habitualmente son para varones y las podemos encontrar en la Organización Mundial de la Salud, en la CLC o en la NSHS. Y bueno, pues la forma de medir es muy importante para no perder el punto. En los primeros 2 años utilizamos el plano de Frankfurt. El niño se acuesta perfectamente recto y se mide la longitud acostado. Entonces puede ser utilizado con una plana o puede ser utilizado con 2 personas que hagan la medición en forma más adecuada para poderla colocar lo más exacto posible. Recordemos que en meses, sobre todo en los niños que son ya cercano a los 2 años, la velocidad de crecimiento pues ya no es tan intensa. Entonces, si la vamos a revisar por mes, vamos a ver realmente pocos cambios en esto. Y bueno, pues el estadímetro de Harpenter, que es para mayores de 2 años, y entonces con las características que vemos, los pies bien pegados, la espalda pegada, la cabeza bien pegada, viendo exactamente al frente, con un ángulo de 90 grados. Entonces, ya con esto lo podemos cruzar en forma adecuada. Un niño que tiene 7 años y que pesa 20 kilos, lo cruzamos a los 7 años y entonces lo cruzamos en los 20 kilos de peso y vemos que está en las últimas centilas, por ahí en la centila 3, 5 a 10. Y si mide 115 centímetros, bueno, pues lo tenemos acá en las centilas 5 a 10. Entonces, así en forma longitudinal, ya hicimos nuestro interrogatorio y decimos en qué condiciones se encuentra. Si lo vemos en forma transversal, pues de pronto nos dice que pues está bajito para eso. Si nosotros vamos a calcular además la talla parental o la talla diana o la talla o la carga genética que tiene con la fórmula que ya habíamos comentado previamente, bueno, pues entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Este mismo muchacho que tiene 115 de centímetros con una talla de 115 y si sacamos su talla blanco familiar y la mamá mide el papá mide unos 75 y la mamá unos 62, entonces lo sumamos más 13 porque es un varón y lo dividimos entre 2 y entonces 1,75 sería su talla blanco familiar y si lo colocamos, entonces en este momento vemos que su proyección de talla no está colocada en la dirección que el papá le corresponde. Entonces eso
pues nos hace pensar que tenemos que hacer una evaluación extra. Si nosotros hacemos una maduración del esqueleto y resulta que la maduración del esqueleto la tenemos en 5 años, bueno, pues lo tenemos acá, entonces decimos, bueno, tiene de dónde recuperar su crecimiento, tendremos que hacer una evaluación exhaustiva para establecer qué patología hay o qué deficiencia hay para tratar de colocarlo en la línea de crecimiento que le corresponde. O a lo mejor el interrogatorio nos dice, doctor, yo hice mi menstruación primero a los 15 años y el papá hizo su desarrollo puberal hasta la prepa, entonces decimos, bueno, pudiéramos estar en una talla baja, que es un retardo constitucional del crecimiento, pero con mucha cautela, haciendo una evaluación completa y tratar de colocarlo en ventaja. Y la ventaja de pronto en este tipo de pacientes, pues tiene que ver con alimentación correcta, a la mejor complementación nutrimental o a la mejor ponerlo a hacer actividad física y tratar de ir haciendo la conducción. Porque ¿qué pasa si a este niño se le inicia una pubertad precoz, que la inicia a los 11 años, hace su estirón de crecimiento, 20 centímetros, y resulta que a los 11 años apenas va a estar midiendo 1,35 y por supuesto que no va a llegar a 1,70, no va a ganar 35 centímetros en el estirón de crecimiento y eso es lo que nos pone de pronto en jaque para establecer qué es lo que va a seguir en la vigilancia. ¿Qué es lo mejor en este tipo de pacientes? Hacer los cambios en forma radical de alimentación, de complementación y hacer una vigilancia longitudinal. ¿Solo de tamaño? No, también hay que vigilar velocidad de crecimiento. Acá tenemos talla blanco familiar. Entonces hay que vigilar velocidad de crecimiento de nuestros pacientes para establecer cómo se hace esta. Bueno, pues aquí tenemos algunos parámetros que son muy burdos, siempre el utilizarlos que en grupos de edad son burdos. Hoy lo hacemos en forma muy específica, por tiempos muy cortos, porque vamos a vigilarlos en las curvas de crecimiento y entonces en esas curvas de crecimiento vamos a ver cómo se va comportando, en qué centila de crecimiento lo vamos a ver como lo vemos en esta curva, o si lo vemos en las curvas de crecimiento de esto. Aquí vemos los años, la edad y la velocidad de crecimiento que está teniendo. ¿Cómo le hago entonces? Bueno, pues si yo tengo un paciente que el 11 de noviembre del 2014 medía 1,23 y el 11 de julio del 2015 medía 1,25.5, en este periodo de tiempo me ganó 2,3 centímetros. Y entonces, ¿cómo voy a sacar yo en este tiempo de noviembre a julio, que son básicamente 7 meses, cómo voy a sacar la velocidad de crecimiento? Pues bueno, sumo todos los días de este periodo de tiempo y entonces me da un total de 243 días y me ganó en 243 días 2,3 centímetros. Si yo lo calculo a 365, me va a decir que este paciente va a ganar 3,5, 3,4 centímetros en un año, si yo hago la proyección y yo lo cruzo, y entonces me dice 3,4, tiene una velocidad de crecimiento baja. Y eso me está hablando de una patología en velocidad de crecimiento para este paciente de siete años, que no está ni mucho menos cercano a la pubertad, porque muchas veces decimos, es que un poquito antes de la pubertad como que disminuye su velocidad de crecimiento. Pues aquí lo vemos en la gráfica. Y es verdad, disminuye, pero no se apaga la velocidad de crecimiento. Entonces, para eso nos sirve hacer estas curvas de crecimiento y establecer. Lo tenemos en una línea 5 de crecimiento, pero tiene una velocidad de crecimiento baja. Y entonces, en ese periodo de tiempo, en esos 7 meses, yo ya pude haber establecido que el paciente está en fracaso del crecimiento y que tengo que tomar acciones para establecer qué cosa está pasando y cómo lo voy a poder ayudar. Estas son algunas de las otras cosas, la relación de segmentos. Bueno, el recién nacido, el segmento, les decía yo, 1,7, ¿sí? El segmento superior, segmento inferior. Y en el adulto, adolescente, de 0,95 a 1, alrededor de los 7 años, ya alcanzó la misma distancia de la sínfisis del ombligo para arriba, de la sínfisis del pubis, perdón, para abajo. Entonces, como que ya estamos más proporcionados, como lo vemos acá. Fuera de esas proporciones, bueno, pues tenemos que pensar en otro tipo de patologías, como lo vimos en las primeras diapositivas de la clasificación, sobre todo hipocondroplasia, acondroplasia o algunas otras patologías como Lerigüel o algunos otros. Estas son algunas de las características clínicas que tenemos que buscar. No es solamente medir y pesar. Si nosotros encontramos, por ejemplo, en un paciente
que nació y que tiene hipotonía y que tiene micropene y que no puede comer y que tiene manos, pies pequeños, bueno, pues voy a pensar en que pudiera ser un síndrome de Prader-Willi. Si tengo, por ejemplo, una niña que tiene pues que tiene una mesomelia en las extremidades, entonces sí que tiene aorta bicúspide o que tiene alguna coartación de aorta o cubitus valgus, a lo mejor voy a tener un síndrome de Turner. Entonces, es muy importante la exploración completa de los pacientes para tratar de colocarlos en la posición correcta. Y es ahí donde tenemos que decir que la talla baja debe ser en forma integrada. El siguiente que debe entrar en este es el genetista. El genetista experimentado pues debe de buscar no solamente las características clínicas, debe buscar el material genético alterado que está con todas las pruebas genéticas que se hacen. Entonces es muy importante establecer este tipo de evaluaciones para poder establecer. Aquí vemos la característica, por ejemplo, la deformidad de Madelung en la AP o en la lateral, que puede estar presente tanto en el síndrome de Turner como en el síndrome de Lerry-Well, ¿sí? Con la deformidad de Madelung, que es muy característica, sobre todo el síndrome de Lerry-Well. Y aquí tenemos algunas características, por ejemplo, de los pacientes con Silver-Russell, aquí tenemos, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Turner, o tenemos acá los pacientes con con síndrome de, con síndrome de Prader-Willi, que los tenemos que identificar lo más temprano posible. Tengan cuidado con esos niños que nacen y que no quieren comer y que tienen una flacidez muy importante porque la posibilidad de que sea un síndrome de Prader-Willi es muy alta y cuando uno lo identifica y que hace el estudio en el cromosoma 15 y que identifica el cromosoma 15 con sus patologías que tiene, entonces uno inicia en forma temprano la búsqueda, la pesquisa de otras alteraciones como hipotiroidismo central, como hipogonadismo o como insuficiencia suprarrenal, pero deficiencia de hormona de crecimiento es muy característico. Cuando tratamos con hormona de crecimiento, cambiamos radicalmente la vida del paciente y son pacientes que pueden tener una vida mucho más adecuada, amén del daño cerebral que ellos pueden ir acomodando. Y bueno, pues algunas otras displasias esqueléticas que yo les comentaba, como, como es el caso de la hipocondroplasia o la condroplasia. Este es un paciente, por ejemplo, con defecto, una haploinsuficiencia del gen SHOX, que es el síndrome de Lerry-Well. Y si vemos sus manos, vean cómo tiene una lesión mesomélica. El extremo en esta parte está muy pequeño y se los ponga acá para que lo identifiquen, a diferencia del síndrome de acondroplasia que tiene una lesión rizomélica. Es el húmero el que está un poquito, está más acortado. Y vemos a los pacientes que tienen su acortamiento más en las extremidades o cuando son micromélicas completas de ambas porciones, incluso las manos están pequeñas. Y bueno, lo que yo les comentaba, revisar con las curvas de crecimiento, peso para la talla. Si yo identifico una talla baja proporcionada con una relación peso-talla alta, quiere decir que su peso está alto y su tamaño está pequeño. ¿En qué lo vemos? En endocrinopatías, como el síndrome de Cushing o el hipotiroidismo. Entonces es valioso identificar esto porque de pronto vemos a los pacientes con estrías, que están obesos, pero que tienen talla alta. Entonces vamos buscando síndrome de Cushing en momentos en los que de pronto no son, a menos de que, bueno, pues que haya sido un paciente alto y que de pronto viene el síndrome de Cushing en forma aparatosa. O una relación proporcionada con relación peso-talla disminuida. Quiere decir que hay una patología de mayor gasto metabólico, que tiene alguna lesión en alguno de los órganos y que no permite que gane el peso adecuado. El peso está bajo para la talla. Hoy, esto, bueno, pues hay que tomarlo muy con calma porque tenemos muchos pacientes que hacen mucho ejercicio, se alimentan muy mal, no desarrollan masa muscular en forma adecuada, tienen peso bajo y van creciendo bastante bien. Entonces, bueno, pues con mucha calma hacer las evaluaciones en forma objetiva. Y los parámetros que valoran la maduración y el desarrollo, que son esa parte importante que tenemos que explorar y que de pronto nos da un poquito de cosa. La maduración ósea, sabemos que el factor genético es un factor determinante para el crecimiento. O sea, la genética implica cómo va a estar ese paciente. Pero
Si la genética le da una talla alta, pero la epigenética intrauterina fue inadecuada y no recibió nutrientes correctos, van a ser con peso bajo para edad gestacional y hasta 15 a 20% de los pacientes no van a recuperar y van a terminar con talla baja. Entonces, los factores permisivos ambientales, nutricionales o epigenéticos son muy importantes. Y los factores reguladores hormonales, como decíamos, hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, hormonas sexuales, hormonas glucocorticoides, tienen un efecto muy importante para la expresión de este factor realizador en el cartílago de crecimiento. Finalmente, lo que crece en nosotros son los huesos. Y eso es lo que nos va dando lo armónico en el crecimiento, cuando tenemos el equilibrio correcto para todo esto. Sabemos que tenemos genes de crecimiento prácticamente en todos los cromosomas del cuerpo. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos con los que nosotros vivimos y crecemos tienen que ver. Ahí les pongo algunos para establecer algunas de las zonas donde los genes están presentes. Y bueno, pues la maduración del esqueleto, que es hoy por hoy uno de los elementos muy importantes para establecer para establecer en qué posición va el crecimiento. La osificación, pues sabemos, va progresando. Los huesos del carpo al nacimiento no tenemos ninguno. A los 3 meses aparece un puntito, a los 6 meses aparecen dos más grandes, a los 9 meses van creciendo más, van apareciendo nuevos núcleos progresivamente de crecimiento y en las tablas de Graulich-Pyle podemos ver todos estos, los huesos del carpo, cómo van apareciendo y cómo se van quedando. Y vamos viendo las líneas de crecimiento para ver en qué momento se van cerrando. Entonces, Graulich-Pyle es una herramienta muy importante para establecer la maduración del esqueleto en el que se encuentra este paciente y correlacionar con el tamaño, correlacionar con la maduración genética que vamos a con la maduración biológica que vamos a revisar un poco más y correlacionar con la talla para establecer, ir vigilando los pronósticos de talla para cada uno de los pacientes. Y bueno, pues la evaluación de Tanner en las mujeres. Es muy importante hacer la exploración, tocar con un dedo, con el dedo índice, si no hay, simplemente ponerlo sobre las tetillas y dice uno, no toca ninguna bolita, bueno, pues tenemos, no existe Tanner 0, es Tanner 1, 2, 3, 4, 5 y las características que va teniendo aquí las tienen marcadas. Y acá, bueno, pues de pronto en qué momentos van apareciendo cada uno, pero sabemos que esto ha sido transgredido en forma importante en los últimos años y que cada vez vemos niñas que inician en edad más temprana. Es Tanner 1, Tanner de mamas, Tanner 2, Tanner de genitales. El vello púbico. De pronto vemos vello ya muy, muy finito. El vello muy finito no entra como Tanner 1. El vello muy finito, el que ingresa como Tanner 1 es el pelo. Cuando el pelo engruesa, está pigmentado, recto en los labios, entonces lo colocamos como Tanner 2, brinca del Tanner 1 al 2 y así progresivamente vamos viendo las características. Es necesario tener las tablas ahí siempre, revisar y hacer el cálculo y progresivamente uno lo va metiendo en su subconsciente dice, y ya uno lo ve y dice, ah, tiene Tanner 1, tiene Tanner 2, tiene Tanner 3 y progresivamente lo va haciendo. Tenemos algunos problemas en nuestra población, sobre todo en la población mestiza, donde el Tanner no alcanza el Tanner 5 de adulto. Entonces, la cantidad de vello de nuestras mujeres mestizas, habitualmente, pues muchas se quedan en el Tanner 3 o se quedan en el Tanner 4. Algunas incluso, pues hacen muy poquito vello. Entonces, son algunos de los puntos que tenemos que revisar en eso. Y en el caso del varón, bueno, también los dos Tanner, el Tanner de genitales, ¿verdad? Que es habitualmente el tamaño testicular, es el que utilizamos, y utilizamos un orquidómetro que les voy a presentar ahorita, que se llama orquidómetro de Prader, y que lo van a ver en colores. Habitualmente está en azul, y el azul es un Tanner 1, cuando tiene menos de 2 centímetros o de 3 centímetros cúbicos, y el testículo comienza a crecer cuando alcanza un volumen testicular de 4, aunque de pronto encontramos algunas poblaciones de niños, sobre todo no sé si en toda la República, pero acá en el norte, que a la hora de medirlo, medimos si tiene Tanner 4, tiene un Prader 4, y entonces lo colocamos como Tanner 2 y nos asusta y lo vigilamos y pasan meses y años y sigue en Prader 4. Entonces, es muy importante por eso la vigilancia longitudinal, pero alguien que tiene 6 mililitros del Prader ya está en posición de Tanner 3 y de ahí va creciendo. El falo comienza a crecer en longitud después de ese tamaño. El pico de crecimiento se da habitualmente después
de los 6 milímetros, del Prader 4, de los 3 centímetros de testículo. Y cuando brinca a tener 4, bueno, pues ya está en avance. El pico de crecimiento acá está en lo máximo. Y cuando llega a la vida adulta, pues en algún momento comienza a disminuir la velocidad de crecimiento, porque también se correlaciona con que los núcleos de crecimiento ya van en cierre. Y el vello púbico, al igual que en la mujer, no hay vello púbico, es Tanner 1, ligeramente pigmentado en la base del falo y escroto es 2, grueso pigmentado, escaso en la base del falo, y en las características del adulto, como lo vemos en la región suprapúbica, ya más abundante, y cuando es totalmente abundante, bueno, pues ya es el Tanner 5. Este es el orquidómetro de Prader, y estos son los colores que yo les decía, que en niños muy pequeños pueden estar posicionados acá, en Prader 1, Prader. La mayor parte de los niños escolares están en un Prader 3, y ya de ahí, pues uno los va calculando, y acá lo pueden ver arriba cómo se hace el cálculo. Se pena el testículo y se pone en un lado el orquidómetro de Prader, y podemos hacer un cálculo más adecuado. Hay que anotarlo en cada visita y tratar de ver cómo va la progresión del Prader en ese sentido. Estudios complementarios, bueno, pues depende de lo que vayamos encontrando. Todo esto que hemos revisado ya nos dio una idea de qué características tiene. Habrá algunos pacientes que tienen un peso bajo para la talla, por ejemplo, y que uno investiga en forma dirigida y dice, es que se infla de la panza, tiene diarreas en forma muy importante. Bueno, pues a lo mejor vamos a pensar, además de los estudios generales, pues a lo mejor hacer un estudio para buscar anticuerpos anti-IgA, antitransglutaminasa, para establecer una enfermedad celíaca. O a lo mejor algún paciente está en esas condiciones muy bajito, y de pronto decimos, a lo mejor estamos encontrando una acidosis tubular renal o alguna otra alteración. Entonces, es muy importante identificar de estos cuáles van a ser los exámenes que vamos a hacer. Si estamos pensando en que tiene una genopatía, bueno, pues referirlo al genetista para que lo haga, hacer un cariotipo. Si estamos pensando en un síndrome de Turner o en un síndrome de Lerigüel, o a lo mejor o en un Prader-Willi, o en un Cornelia-Lange, cualquiera de los síndromes, bueno, pues hacer la búsqueda en forma específica. Si estamos pensando que tiene una deficiencia de hormona de crecimiento, no hay otra patología por ahí, o a lo mejor sí la hay, pero además estamos pensando en deficiencia de hormona de crecimiento, pues hacer un estudio del eje somatotropo, hormona de crecimiento, IGF-1, a lo mejor hacer una curva de estimulación doble con hormona de crecimiento. Las radiografías del esqueleto siempre es uno de los importantes. Neuroimagen, pues imagínense cuando dirigidamente hacemos una resonancia, pues tenemos un paciente que tiene una talla baja muy baja y de pronto pues tenemos la sospecha de que tenga alguna hipoplasia hipoficiaria, pues hay que hacerlo. Tenemos la sospecha de que tiene una tumoración intracraneana, hay que hacer una resonancia magnética. Y para este sentido, es resonancia magnética lo que tenemos que hacer en estos pacientes. Y bueno, pues en este sentido podemos encontrar también algunos patrones de crecimiento. Existen variantes normales del crecimiento que son las que tenemos que estar vigilando. No todo paciente con talla baja requiere de primera intención tratamiento con hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué es una variante normal del crecimiento? Bueno, pues es una estatura que se encuentra más allá de 2 desviaciones estándar por debajo de la media poblacional, la estatura que se encuentra inferior a la tercera centila para la edad y menos de 4 centímetros de la talla blanco familiar, pero no siempre va a ser una talla baja patológica. Podemos encontrar talla baja familiar o retardo constitucional del crecimiento y desarrollo, que ya les explicaré qué pasa, o una talla patológica que puede ser primaria o secundaria. En este sentido, entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de un paciente lactante y vigilamos su velocidad de crecimiento, entonces podemos establecer cómo va su velocidad de crecimiento. Y un lactante, bueno, como decíamos, crece entre 13 a 22 centímetros por año. Y si lo colocamos aquí en los primeros 2 años, vean cómo está su velocidad de crecimiento, creciendo en forma muy acelerada por efecto de estas hormonas que están acá. Entonces, si hacemos una correcta vigilancia de crecimiento, podemos establecer entonces que vamos bien en ese sentido. En el caso del nacimiento a la edad adulta, un niño aumenta 20 veces su tamaño y la talla
se multiplica 3.5 a 4 veces desde el nacimiento hasta la edad adulta. Esos son los factores de crecimiento que influyen y el escolar, bueno, pues como decíamos, entre 5 y 7 centímetros, pero siempre colocado en la gráfica de crecimiento. Si nosotros colocamos un paciente, ahí vemos la talla media donde va creciendo en forma correcta y si revisamos su velocidad de crecimiento, bueno, pues podemos establecer en qué condiciones de velocidad de crecimiento se encuentra y nos deja mucha tranquilidad. Ya con ver la talla, con ver la velocidad de crecimiento y si tenemos una edad ósea y si exploramos genitales, bueno, pues nos va a dar mucha tranquilidad en ese contexto. Si nosotros tenemos un paciente en la adolescencia, pues pasa lo mismo, lo tenemos en una velocidad de crecimiento correcta, ya tenemos acá incluidos las hormonas sexuales que están influyendo en forma definitiva en el estirón de crecimiento y vemos que va llevando una velocidad de crecimiento correcta acá, con una talla en posición, en peso y talla correcta, bueno, pues nos deja tranquilos también. Entonces, la talla baja familiar, pues son aquellos pacientes donde uno o ambos de los padres son pequeños, no hay signos de enfermedad por ningún lado, por más que buscamos. El peso normal el peso al nacimiento es normal. Y revisamos la velocidad de crecimiento y siempre va normal. Vean cómo va en la misma línea de crecimiento. Proporciones normales, detalle de segmento superior, segmento inferior, brazada. La edad ósea es de acuerdo a la cronológica y el tiempo de inicio de la pubertad, pues es en un tiempo muy correcto para iniciar, siempre y cuando esté colocado en la talla diana. Realmente existen algunas tallas tallas bajas familiares que han sido evaluadas y que, bueno, pues ya con la identificación genética de pronto pues, se encuentra alguna pequeña lesión en alguna de las zonas del cromosoma, de los cromosomas del crecimiento y de pronto muchos pacientes han sido identificados en esa situación y se identifica que pues es la familia la que tiene un defecto y se instala hormona de crecimiento y en esas condiciones, con una evaluación objetiva, se logra mejorar la talla final de estos pacientes. Y el retardo constitucional del crecimiento, que tanto les había presumido, bueno, pues son pacientes que recanalizan, habitualmente nacen de peso normal, recanalizan su crecimiento en los primeros 2 años, se colocan por debajo de la línea de crecimiento, pero tienen ese antecedente familiar que yo les decía, el papá va a decir, es que yo hice mi pubertad hasta la prepa, de los 15 años en adelante comencé a crecer y me decían el chaparro y cuando terminé la prepa pues estaba más alto que todos los demás. La velocidad de crecimiento es normal como la vemos aquí en la gráfica, vamos viendo que tiempo a tiempo crece en forma correcta y si viéramos su curva de velocidad de crecimiento que les había mostrado, lleva una curva dentro de una velocidad normal. El brote puberal habitualmente es extenso, es muy lento, se hace tardío, pero se hace muy lento. Cuando el promedio se lleva alrededor de 2 años, pueden llevar 3 años o 3 años y medio en completarlos. No hay signos ni síntomas de ninguna enfermedad. El peso es normal al nacimiento, como les decía, y la talla final concuerda con la talla blanco familiar o la talla diana. El tipo de herencia habitualmente es autosómica dominante, o sea, si ambos papás lo han presentado, tiene todas las posibilidades de que inicie con una talla, con un crecimiento, un retardo del crecimiento constitucional. ¿Cuáles son los asegúnes? Bueno, pues que estamos ahí en problemas, porque el papá siempre nos va a estar diciendo, oiga, es que está chiquito, y sigue chiquito, y checamos la amarración del esqueleto, está atrasada, y los antecedentes de la familia, muchas veces los papás están tranquilos porque dice, no, no, pues es que yo empecé temprano. ¿Cuál es lo que más nos preocupa siempre en estos pacientes? Que imagínense que llegan a los 14 años y no inicia el desarrollo, a los 15 años y no inicia el desarrollo. Pues entonces nos preocupa que no vaya a tener un hipogonadismo y que de pronto estemos evaluando en forma incorrecta a este paciente. Entonces, pues de pronto hay pacientes que nos llevan hasta los 15 años, 16 años, y de pronto, ¡pum!, en un momento ese paciente comienza su desarrollo y dice, uno descansa porque dice, bueno, pues ya tengo el diagnóstico ahora sí, pero este tipo de pacientes el diagnóstico se establece hasta allá. ¿Qué tal si tiene un paciente un retardo constitucional del crecimiento, va bajito y de pronto la niña se comienza a exponer a estrógenos porque, no sé, comienza a lavarse el pelo con un champú
de esas que en el pueblo le ponen estrógenos de pastillas anticonceptivas y que de pronto, pum, brota la pubertad antes de tiempo y entonces se nos va a quedar chiquita. No va a tener la expresión de crecimiento que su familia le está proporcionando. Entonces, son muchas situaciones las que se nos pueden cruzar ahí y es parte de que tenemos que estar al pendiente de hacerlo. Y una talla baja patológica, pues acá la vemos, se va para abajo. Vemos esta gráfica, aquí está, es una deficiencia de hormona de crecimiento, comenzamos tarde hormona de crecimiento y ahí va el proceso de recuperación. Muchas veces empezamos tarde y de pronto pues se viene la pubertad y entonces hay necesidad a veces de combinar un análogo de GnRH para bloquear la pubertad junto con la hormona de crecimiento. Entonces, son algunas de las combinaciones que hoy estamos haciendo para tratar de mejorar el tamaño final de nuestros pacientes en este sentido. Y la talla bajo patológica. Bueno, pues en este vamos a poner dos ejemplos. El pequeño paradaje gestacional, que es un crecimiento deficiente de un bebé mientras está en el útero de su madre durante el embarazo. Y el peso al nacer habitualmente es de menos de 2,500. Un niño que nace a término menor de 2,500, piénsenlo siempre como fracaso del crecimiento intrauterino o un peso bajo para gestacional. 15% a nivel mundial no van a recuperar su crecimiento familiar. Son pacientes que van a requerir hormona de crecimiento. Y de pronto vemos en una familia que todos son grandototes de 1,80 y este otro se quedó en 1,60 o menos de 1,60 veces. Entonces, es muy importante el hacer una evaluación correcta y establecer que no haya otra patología y entonces colocarlo en esa posición. Entonces, estos de abajo son algunos otros de los parámetros. Peso mayor de dos desviaciones estándar por debajo de la media, peso al nacimiento en percentila 10, peso al nacimiento por debajo de la centila 5. Entonces, ¿qué pasa en esto? Bueno, pues son pacientes que están expuestos en la vía intrauterina a carencias nutricionales, por lo que ustedes quieran, por preeclampsia, por diabetes gestacional, por mala nutrición materna, por calcificación de la placenta, por cualquier otra de las causas, al bebé no le llegan nutrientes correctos, entonces él se reprograma. Y entonces comienza a decir, pues no crezco, prefiero seguir viviendo, lo que poco que me llegan nutrientes lo uso para vivir y no crezco. Y si no crece, expresa muy poco muchos de los receptores para hormona de crecimiento y para muchos de los otros. Entonces, imagínense que tenga una expresión de receptores de hormona de crecimiento muy pobres, pues obviamente al nacimiento es un paciente que tiene disminución de muchos receptores de crecimiento, entre ellos hormona de crecimiento. Es por eso que este tipo de pacientes requieren dosis más altas de hormona de crecimiento y que todos estos factores que ven acá implican en la vida intrauterina. No tenemos planeación de embarazos, no tenemos mujeres que se estén alimentando correctamente pensando en el embarazo, solo están buscando la fertilización in vitro sin hacer ningún otro cambio. Entonces, esto es algo en lo que de pronto no podemos incidir, pero nosotros sí podemos incidir en la reprogramación al momento del nacimiento. Esto en la vida intrauterina, bueno, pues tiene defectos de micro, macronutrientes y esas adaptaciones que yo les decía, y que puede ocasionar daño a órganos muy importantes, con hiperinsulinismo a veces, con glucocorticoides altos por el estrés, pero con pobres receptores para ellos. ¿Y cuál es el efecto inmediato de muchos de estos pacientes que han sido mal programados? Pues la restricción del crecimiento, partos pretérmino, peso bajo al nacer, talla baja al nacer, pero también aguas, porque las unidades de cuidados intensivos neonatales están llenas de muchos pacientes de este tipo que vienen no solamente con esto, ahorita estamos enfocando a esto, pero si la carencia de nutrientes es tan intensa, hoy tenemos demasiados defectos estructurales en nuestros pacientes. Y a largo plazo siempre les pregunto, señora, usted le está dando de comer muy mal a su bebé, ¿qué espera? ¿Qué cree que va a desarrollar? Pues obesidad. Pues antes que obesidad hay que pensar en cáncer, porque también el cáncer por el consumo de demasiadas sustancias químicas, como siempre lo hemos sabido, sobre todo la leucemia, es uno de los elementos importantes. Sí, para la vida adulta van a ser obesos, van a tener pubertad precoz, van a tener síndrome metabólico, resistencia a la insulina, enfermedad vascular cerebral más fácil que todos los demás, solo por haber sido mal programados en la vida intrauterina. Entonces, pues debemos ocuparnos desde muy temprano, como pediatras, hacer un seguimiento longitudinal en forma correcta desde que llega a nosotros. En la vida intrauterina, pues está siendo manejado con el ginecólogo, que realmente bien poco se enfoca al proceso nutricional de cada uno de los pacientes. Y bueno, pues estos son los incrementos que se hacen, que yo les decía,
y que una célula se convierte en un recién nacido completo. Y este es el periodo que pasa. Y aquí los estamos exponiendo, que es el punto importante. Y utilizar las gráficas de crecimiento intrauterino para establecer en qué posición, porque podemos tener un paciente que nace y nos dicen, pues tiene 40 semanas de edad gestacional, pesa 2,500. Lo tenemos como catalogado como peso bajo para edad gestacional. Pero bueno, yo hago la evaluación, todas las evaluaciones de Apgar, Silverman Anderson, hago la evaluación biológica para ver qué características tiene y resulta que tiene una característica de maduración de 37 semanas. Entonces, pues queda dentro de la curva de crecimiento y de pronto, pues no cataloguemos en forma incorrecta a los pacientes. De pronto las cuentas del ginecólogo, las cuentas de la mamá no cuadran en forma adecuada. Bueno, pues nosotros podemos hacer una evaluación en forma más objetiva de todas las características de piel, de pliegues, de, de areola y de todo para colocar entonces al paciente en una condición que mejor le corresponde. Y bueno, pues las curvas de crecimiento en un paciente con retardo del crecimiento intrauterino puede recuperar, como yo les decía, en un 80-85%, pero puede no recuperar en un 15 a 20% de estos pacientes. Y mucho tiene que ver cómo lo reprogramemos. Y bueno, pues parte de lo que ya habíamos dicho de la deficiencia de hormona de crecimiento, que es la otra patología, la otra curva de crecimiento patológica, en las lesiones que se pueden presentar, las tumoraciones asociadas a malformaciones anatómicas que cada vez vemos más en estos pacientes y que las resonancias magnéticas hoy cada vez más nos dicen en específico qué pequeñas lesiones hay. El traumatismo, como ya lo hemos dicho, cráneo encefálico, la radioterapia y la cirugía. La eficiencia de hormona de crecimiento pues tiene una incidencia como de 1 a 3,700 o 1 a 30,000 recién nacidos, dependiendo de las zonas que veamos. Vean las caritas de los bebés, vean la forma de la cabeza, la carita de querubín de bebé. ¿Sí? Obviamente la talla está en posición, la velocidad de crecimiento es muy baja, muchas veces desde el nacimiento las proporciones corporales son armónicas, segmento superior, segmento inferior. Hay un retraso. Muchas veces podemos encontrar los deficientes de hormona de crecimiento causados por trauma, por hipoxia, por hipoglucemias, y encontramos algunas características, como yo les decía, porque pueden ser genéticas, como la ausencia de óvula o como tener un solo diente central. Si un niño nace y tiene un diente central superior, es un defecto de línea media y tenemos que vigilar específicamente su crecimiento porque es muy probable que sea deficiente de hormona de crecimiento. Y bueno, pues las características del niño deficiente está de baja proporcionada, velocidad de crecimiento muy disminuida, como lo vemos acá en su gráfica. La característica por la frente amplia, acentuada, prominencia frontal, occipital prominente, la hipoplasia del macizo facial, sobre todo el puente de la nariz, que está cóncavo, las mejillas redondas, así como chapeteada, como cachetoncito, la boca es pequeña, el mentón pequeño, la voz es como de bebé, es aguda, puede presentar hipoglucemias, el pene es pequeño, la distribución troncal de la grasa en el centro abdominal, el índice de peso talla puede ser normal o alto, estos niños tienden más a hacer acúmulo de tejido graso, pero también a no desarrollar una masa muscular correcta. La pubertad habitualmente es retrasada, hacemos una prueba de estimulación de hormona de crecimiento y habitualmente pues nos da característica de deficiencia de hormona de crecimiento, es un paciente como en este caso, que requiere tratamiento con hormona de crecimiento. Si tiene una deficiencia, aguas. Hay que buscar otras deficiencias hormonales. Entonces, ser muy acuciosos en la exploración y en las características que va teniendo para recuperar esto. No es nada raro encontrar de pronto que un paciente va creciendo muy bien con hormona de crecimiento y deja de crecer y resulta que se le agregó un hipotiroidismo por ahí. Y si encontramos esto que yo les decía, un diente único central, aguas, porque este paciente se va a correlacionar con deficiencia de hormona de crecimiento muy fácilmente. Aquí les presento algunas de las gráficas últimas de mis pacientes. Este paciente lo vimos recientemente ayer, es de Zacatecas, de Chalchihuite, deficiente de hormona de crecimiento catalogado en este punto, más o menos a los 5 años. Se inicia su tratamiento y vean cómo se ve la recuperación. Tenemos que ver recuperación significativa en hormona de crecimiento. Cuando los encontramos un poco más tardíos, ven, este paciente lo encontramos a los 10 años, lo vigilamos 6 meses porque hay que vigilar cómo está la maduración del esqueleto atrasada, hacemos su curva de estimulación de hormona de crecimiento y resulta
que está deficiente, pero inicia la pubertad. Entonces, en este paciente se inicia análogo de GnRH, pero además hormona de crecimiento. Y vemos bloqueada la pubertad, que ya lo tenemos a los 13 años y lo tenemos apenas en 1,40 y algo. No, no tengo acá marcada la talla blanco familiar, pero en general todavía no alcanza su talla blanco familiar y de pronto el agarrarlos acá muy tarde con deficiencia de hormona de crecimiento por alguna causa adquirida o congénita, es un poco más complicado el proceso de recuperación. Y ya en la pubertad, pues de pronto nos vemos obligados para mejorar su crecimiento el utilizar análogos de GnRH para bloquear la pubertad. Y bueno, pues este es un algoritmo, ya sabemos, ya lo catalogamos con, que está en posición de talla baja, hacemos la exploración, el interrogatorio completo, qué factores de riesgo tiene, cuánto pesó al nacimiento, si tiene una curva por ahí de su pediatra previa, cómo se ha ido vigilando. ¿Alguien tiene por ahí abierta el micrófono? Si me pudiera cerrar. Entonces tenemos la, la exploración complementaria y la historia clínica nos sugiere, entonces en este caso, sugiere un estudio preliminar normal, la talla baja, posiblemente patológica, bueno, talla baja proporcionada, brazada, talla, segmentos, todo es normal, es una talla baja proporcionada. No es normal, bueno, pues estamos frente a alguna patología, alguna displasia ósea, raquitismo, alguna otra patología que está relacionada en eso. Si la talla baja es proporcionada, entonces pues la ingresamos a vigilar como una talla baja proporcionada, si es pequeño para edad gestacional o si tiene alguna enfermedad placentaria o cualquier cosa que tuvo, o si tiene un síndrome dismórfico y es un peso bajo para edad gestacional dismórfico, requiere valoración por el genetista. Si, bueno, la talla baja es idiopática, bueno, pues entonces comenzaremos a hacer nuestras aseveraciones si es una talla baja familiar realmente o es un retardo constitucional del crecimiento y desarrollo. En este sentido, bueno, pues seguimos haciendo la exploración y seguimos viendo cada una de las alteraciones que se van presentando. Si requiere hacer una evaluación genética, si requiere una curva de estimulación, si requiere identificar si es alguna otra patología genética o alguna patología hormonal. Entonces, básicamente es un flujograma para establecer, para ir guiándonos de cómo es el seguimiento que vamos haciendo en este. El tratamiento, bueno, pues el tratamiento siempre todo el mundo ve a un niño con talla baja y se le antoja ponerle hormona de crecimiento. En lo particular, bueno, pues tenemos que hacer una evaluación de vigilancia, depende del momento donde está. Si es algo absoluto y de pronto lo vemos, como el niño que lo mostraba que está muy por debajo de la tercera centila de crecimiento, tiene más de 3 desviaciones estándar, no cabe duda que es una talla baja patológica y hay que comenzar a actuar rápido. Pero si revisamos que tiene una alimentación inadecuada, bueno, pues hay que informar en forma completa al paciente, a los papás de cómo está la situación, ajustar el programa de alimentación, si hay necesidad de utilizar algunos complementos, sobre todo hoy que vivimos en un ambiente, perdón, donde la carencia de nutrientes es de todos los días, no solamente de minerales por la falta del agua, sino de muchos de los macro y micronutrientes, está haciendo actividad física o no. Entonces, lo que nosotros hacemos es ponerlos un periodo de 6 meses por lo menos, si nos da tiempo, claro, si lo tenemos antes del inicio de la pubertad, en una alimentación correcta, donde está toda la familia, con complementación nutrimental, con hacer mediciones de algunos de los elementos, incluyendo siempre lo que hoy está de moda, que es vitamina D, para establecer la adecuada aposición de calcio a sus elementos y ponerse a hacer actividad física. Entonces, de esa forma podemos ver la alimentación, le hemos tomado muy poca importancia. En lo particular, bueno, yo tengo un programa de muchos años en mi pueblo, esto es Nazas Durango, donde convocamos a la comunidad, a algunos de la comunidad y otros amigos de acá de Durango que van y nos ayudan a revisar niños, pesamos, medimos perímetro cefálico y vemos los resultados en periodos de 6 meses, vamos en promedio 2 veces al año. Y aquí podemos ver, acá en su parte superior, cómo lo encontramos en el primer momento en tamaño y vemos cómo, solo con los cambios de la alimentación de la mamá, perdón, solo con los cambios de la alimentación de la mamá, vean la recuperación de tamaño que tiene tan espectacular. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? La mamá le daba leche materna y le dijimos, a ver, mamá, ¿qué come usted?
nos dice su alimentación, que era bastante mala, le acomodamos su programa de alimentación a la mamá, utilizamos algunos complementos que se utilizan tanto en fórmulas como en complementos vitamínicos, y vean la recuperación del bebé con leche materna, tanto de peso como de talla. En esta otra pasa lo mismo. Hacemos lo mismo, lo pescamos en el primer mes y vean hasta dónde llega la recuperación. Y su peso, vean cómo recupera. En este caso encontramos a un paciente, pues ya por acá, como a los 12 meses al año de edad, y vean cómo va, pero está siendo alimentado al seno materno. Y entonces ajustamos la alimentación del bebé, le damos mejor alimentación a la mamá, complementamos y vean cómo recupera su tamaño. O sea, es impresionante la recuperación solo con los cambios de alimentación. Y este es el peso y esta es la talla. Pero revisamos también los otros perímetros cefálicos. Y vemos, por ejemplo, este bebé que está acá en su tamaño de perímetro cefálico y vean cómo mejora, solo con los cambios de alimentación y complementación, cómo mejora el tamaño. Y acá vemos el tamaño de su cerebro, que decimos, bueno, está medio bajito. Hace la mamá los cambios en la alimentación y vean la recuperación cerebral que tiene. Bueno, esta es una verbena que hacemos un día, revisamos 100 niños, la verdad es que es muy agotador, pero la verdad es que estamos haciendo un proceso de reprogramación en la vida adulta y acá nos están ayudando. Este es mi hijo que está estudiando medicina, se acaba de graduar en Guadalajara y pues lo llevo para que aprenda la exploración. Y así nos llevamos a algunos otros muchachos. Aquí está un muchacho que es nutriólogo y que nos va a apoyar. Todos los demás son gente común. Mi esposa, por supuesto, la actora Rosa Elizabeth López Campuzano, que nunca me deja solo en mis barbaridades y que pues participa en este sentido. Y esto es solo para ejemplificar que no le, que no le tomamos en cuenta de pronto la alimentación los pediatras y que tiene una influencia trascendental en este tipo de situaciones. Déficit de hormona de crecimiento hoy está recomendada para déficit, claro, como lo vimos, síndrome de Prader-Willi, ya les explicaba que es un defecto de línea media, síndrome de Turner, y vean cómo la dosis que se utiliza en una simple deficiencia de hormona de crecimiento versus Turner cambia radicalmente. El Turner requiere dosis más altas. Deficiencia, Leriguel, punto 45 a punto 50, prácticamente igual que el síndrome de Turner. Insuficiencia renal crónica terminal, igual, porque hay cierto grado de resistencia a la acción de hormona de crecimiento. Peso bajo para edad gestacional, yo les comentaba que hay deficiencias receptores. Entonces, si comparamos esto con la simple deficiencia, la dosis es diferente. Talla baja idiopática es muy parecida a pequeño para edad gestacional. De pronto, muchos de los pacientes no sabemos que tienen ese antecedente y entonces utilizamos dosis más relacionadas con pequeño para edad gestacional porque muchas veces tenemos talla baja idiopática, pero no sabemos cuál es el origen real. Y bueno, pues es parte del punto en el que tenemos de tratamiento. Obviamente, cada patología que vayamos encontrando tiene su forma de seguimiento en forma completa. Existen otras indicaciones que son relativas. Existen indicaciones de crecimiento y existen indicaciones metabólicas para los pacientes, como en caso de fibrosis quística, antocondroplasia, pubertad precoz, hiperplasia suprarrenal, lupus, artritis, pacientes con quemaduras, incluso algunos pacientes previamente, antes cuando se deterioran demasiado, los pacientes con SIDA, eran tratados por sus efectos metabólicos en hormona de crecimiento. Estas son algunas de las presentaciones, se aplica hoy en forma subcutánea. La mayor parte lo seguimos aplicando dosis diaria, aunque ya fue el lanzamiento de la presentación semanal acá en México. Creo que todavía no está dispuesta en las farmacias, pero ya empezó en algunos países de Europa y Norteamérica y Sudamérica. Las preparaciones, cada una se prepara, hay algunos dispositivos como este para aplicar la hormona de crecimiento y llevar el control perfecto de cómo está. Vienen en cartuchos o vienen en plumas precargadas para la aplicación. Realmente es muy sencilla la aplicación de estos pacientes. La duración del tratamiento hasta alcanzar la talla blanco familiar o hasta que los núcleos de crecimiento se cierren y que ya no haya más tiempo de crecimiento. Si se repite la prueba, tenía una deficiencia muy grave de hormona de crecimiento y se identifica que para la vida adulta sigue teniendo deficiencia de hormona de crecimiento, si no se sustituye un paciente que tiene una deficiencia de hormona de crecimiento grave, va a tener múltiples complicaciones, muchas comorbilidades causadas por la deficiencia total de hormona de crecimiento. Entonces, estas son las dosis para la vida adulta en esos pacientes que siguen requiriendo hormona de crecimiento.
Y bueno, por último, ¿qué mensajes tendríamos que llevarnos a casa? Pues la talla baja es un motivo de consulta. El problema es que muchas veces el pediatra no le toma importancia porque no lo mide, no lo pesa y hasta que la mamá lo compara con sus compañeros, hasta entonces llega a decirle al pediatra que está bajito en crecimiento. Nunca digamos, no se preocupe señora, va a crecer. Nunca digamos, está bajito porque ustedes están bajitos. Vale la pena hacer una evaluación porque pues de tanto amar al pediatra, muchas veces los pacientes quedan defraudados porque el niño se quedó muy chiquito. Y eso mismo pasa con la pubertad precoz o pubertad temprana, que inician las niñas a menstruar a los 8 o 9 años de edad, con el simple decir, no pasa nada. O sea, eso es algo muy importante. El examen físico, con todas las herramientas audiológicas que hoy tenemos, debe de colocarlos en una posición correcta. No todos los pacientes que tienen talla baja se van a beneficiar con hormona de crecimiento. Entonces es muy importante ser muy cautos en la identificación. Y algo que quiero decirles, un paciente que ya fue catalogado con deficiencia de hormona de crecimiento, que se inició el tratamiento con hormona de crecimiento, no existe una justificación para quitársela a los 6 meses o al año o estársela quitando o poniendo. Es un paciente que si ya lo identificamos como deficiente de hormona de crecimiento, debe seguir su velocidad de crecimiento en forma correcta. Los exámenes complementarios siempre irán orientados conforme la sospecha clínica diagnóstica nos vaya diciendo. Y a pesar de que la mayoría de los pacientes tendrán una talla baja idiopática a la hora del diagnóstico o una variante normal del crecimiento, alrededor del 5% estaremos frente a una talla baja patológica. Y de estas que les he platicado, tengan mucho cuidado porque los pacientes no están siguiendo curvas de crecimiento y de pronto les puede llegar en un momento en el que en los últimos 6 meses deterioró su crecimiento y aguas porque puede haber un tumor ahí en su cabeza. El enfoque terapéutico debe estar siempre orientado a la causa. Existen terapias que pueden mejorar la estatura final, pero que tienen indicaciones precisas y no están exentas de complicaciones. Por ahí podemos encontrar algunos andrógenos que de pronto están utilizando para el crecimiento y bueno, pues sí aceleran el crecimiento, pero con otros efectos secundarios. Un estilo de vida saludable desde la pregestación, la gestación y en los primeros años de vida, un ambiente psicosocial favorable permitirán que se desarrolle al máximo el potencial genético de los pacientes. La estatura es un parámetro axiológico muy útil para determinar el estado de salud de un niño y de una población. Si las poblaciones en la Segunda Guerra Mundial se vio un decremento muy importante en la población de alemanes que posteriormente, bueno, hizo una recuperación secular del crecimiento y terminaron siendo muy altos otra vez. En este sentido, entonces, el retraso del crecimiento puede ser la manifestación más precoz de una patología congénita o adquirida. Entonces, estemos al pendiente, tenemos herramientas para estarlos vigilando. Claro que dentro de las herramientas, pues requerimos la participación de los papás. A nivel institucional es una carga laboral muy intensa. Yo estoy de acuerdo en ese tipo de situaciones, pero si tenemos algún paciente que la mamá esté insistiendo y que lleve su curva de crecimiento, pues hagamos el cruce y podamos hacer una evaluación mucho más objetiva de las cosas que estamos vigilando. No es algo sencillo, no es magia, ¿sí? No somos magos los médicos, pero sí, si somos disciplinados, si tenemos hábitos correctos de revisar a nuestros pacientes, podremos hacer un seguimiento longitudinal correcto y podremos resolver muchas de estas patologías que nos van colocando a los niños que se sienten en desventaja y que van creciendo con ese estigma de ser pequeños. Este es mi ciudad, Durango, y este es mi pueblo natal, Nazas, Durango. Estos son mis 3 hijos, que ya son grandotes, una actriz, 2 médicos. Este es mi pueblo, el pueblo que se hizo famoso por el eclipse, Nazas Durango, y el centro de nuestra plaza. Bueno, pues enseñar a alimentar a mi mundo es algo muy importante. El cuidar de los niños, pues es algo que todos los que hoy estamos conectados aquí seguramente nos llama la atención hacerlo. Y bueno, pues en el consultorio da satisfacciones el que los pacientes nos vean y que vayamos haciendo con simples cambios de la alimentación, podemos mejorar en mucho el pronóstico de talla de nuestros pacientes hoy en esta avalancha de alimentos chatarra en los que se están metiendo. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por la invitación a Colegio de Pediatría Zacatecas, a
a Indira Goreca, al doctor, al presidente de la Asociación de Médicos de Zacatecas. No sé si tengan alguna duda o pregunta en este sentido. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí con los presentes en el auditorio? Buenas noches. Buenas noches. No tengo prendido. Tenemos muchos escolares, adolescentes que les gusta hacer ejercicio y hay demanda de uso de sustancias para ganar masa muscular. ¿Interfiere en el crecimiento? ¿Es recomendable y a partir de qué edad? Bueno, realmente no tenemos control adecuado sobre los elementos que les venden en los gimnasios, sobre todo pues los más socorridos son las proteínas y es la creatina. Muchos de los pacientes llegan, oye, doctor, puedo tomar proteínas o puedo tomar creatina? Realmente, como que no tenemos las herramientas nosotros para establecer. ¿Por qué? Porque no están supervisados. Y hemos encontrado demasiados anabólicos dentro de las proteínas que se venden, tanto en las tiendas de productos nutricionales como en las farmacias. Entonces, vamos a imaginar un adolescente, 12 años, está iniciando la pubertad, y entonces, o a lo mejor tiene un retardo constitucional del crecimiento y la va a iniciar a los 15 años y a los 13 años quiere meterse al gimnasio y quiere comenzar a tomar proteínas y resulta que esas proteínas tienen andrógenos o tienen algún otro anabólico. Entonces van a acelerar el proceso de maduración biológica y entonces si lo estábamos siguiendo en la última línea de crecimiento y nos hace un pico de crecimiento antes por la exposición a algún anabólico, pues de pronto se va a terminar con una talla final pequeña para lo que tenía proyectado. Entonces, definitivamente, niños que no han terminado su crecimiento, ese tipo de sustancias que son más esotéricas, que no han sido evaluadas, ¿verdad? Que no sabemos muchas veces qué tipo de proteínas tienen o qué cosa, porque de pronto sí vemos a algunos adolescentes que llegan delgaditos y de pronto, ahora le llegan al siguiente año y parecen unos toros llenos de músculos. ¿Con qué se hizo ese músculo? Pues con anabólicos. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener cuidado. No, son sustancias que no está el conocimiento de su composición, de su metabolismo, de su biodisponibilidad ante nosotros como para que podamos recomendarlas. Entonces nosotros en general, los médicos, no debemos recomendar ese tipo de sustancias. Yo creo que ni antes ni después, ¿verdad? Si tenemos, obviamente hay muchas métricas que no podemos hacer. Por ejemplo, recomendar calcio. Me preguntaba un paciente, un médico el otro día, un médico paciente, oye doctor, ya le medí calcio y el calcio está normal. Entonces, no le doy calcio, ¿verdad? Entonces le digo, fíjate bien, hay un mecanismo de retroalimentación del calcio que lo va a mantener siempre normal en la sangre, porque si tú tienes deficiencia de vitamina D, vamos a suponer que tienes 20 o 18 de vitamina D, y entonces esa vitamina D no se activa en posición 25 en el hígado y no hace 1,25 hidroxivitamina D. No hay una cantidad adecuada para que se hidroxile en posición 1 a nivel renal. Entonces no hay la forma activa, que es 1,25 de hidroxivitamina D. ¿Qué hace esta? Absorbe el calcio a nivel intestinal y reabsorbe el calcio a nivel renal. Entonces, si está disminuida, el calcio tendría a bajar. Pero si el calcio baja en la sangre, hace una de desastres en el potencial de membrana del corazón, de los músculos y de todo. Y entonces entra la hormona paratiroidea al rescate. Y entonces sube la hormona paratiroidea y comienza a sacar calcio del hueso y mantiene un calcio normal. Entonces, muchas de las métricas que tenemos para sustituir no son correctas. No, o sea, no tenemos una forma correcta de evaluar. Evaluar calcio y vitamina D, bueno, pues puede ser una opción, pero en esa velocidad de crecimiento que los niños tienen en la adolescencia, antes de pensar en darles algún complemento, ¿no?,
de esos que utilizan, que no son recomendables, repito. Entonces, lo que tendríamos que estar haciendo es organizar un programa de alimentación correcto. Y entonces ustedes me dirían, a ver, pues, ¿cuál sería el programa de alimentación correcto? Bueno, pues el plato del buen comer es una muy buena opción. Y nosotros, bueno, yo tengo 25 años con la Asociación Duranguense de Diabetes Tipo 1, ya saben cómo se maneja la diabetes y que tenemos que poner insulina antes de cada comida, calcular ratio, sensibilidad para ver cuánta insulina le pongo en cada desayuno, comida y cena. Y entonces, ya sabemos que una alimentación en un paciente promedio normal, una buena alimentación, un plato del buen comer que lleve los 6 grupos de alimentos, va a tener una cobertura de 6 horas. Entonces va a comer a las 8 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche, tranquilamente. Pero si se mete a alto rendimiento y dice, es que yo soy triatleta y corro, hago bicicleta y nado y estoy entrenando 3, 4, 5 horas diarias, entonces te quedas pensando y dices, no, entonces esas 6 horas ya no son 6 horas. Entonces a esos pacientes los metemos en 4 horas de alimentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el periodo absortivo de alimentos y su velocidad está más acelerada. Entonces, como que tenemos que cambiar un poco la forma de ver los pacientes en tratar de buscar formas mágicas como las proteínas, como si hacer una casa teniendo más ladrillos, vamos a hacer una casa más grande. ¿Va? Los ladrillos necesitan muchas otras cosas, igual las proteínas. No quiere decir que las proteínas lleguen y se peguen ahí. Necesitan tener ese pegamento para que se haga ahí en forma correcta. Y son muchos otros nutrientes, que son los micronutrientes, que nos van a ayudar a formar un músculo de buena calidad. Entonces, hoy podemos ver, todos los que tenemos más de 50, no es lo mismo el tener una musculatura de gimnasio con las proteínas que hoy se ponen, con las cosas que llevan las proteínas, que son músculos perecederos. Aquellos músculos que hacíamos con el hacha y la pala, ¿verdad? Que todavía siguen durando hasta la actualidad. Entonces, esos son parte de los puntos en los que uno tiene que ir discerniendo para dar las recomendaciones. Sí, no sé si la pregunta haya quedado bien respondida. Muy bien, doctor. Aquí hay otra pregunta en el chat. ¿Sí? Nos dicen efectos a largo plazo de la hormona del crecimiento que ha observado en sus pacientes. Cuando uno hace a los pacientes que lleven un programa de alimentación, obviamente uno tiene que platicar con ellos perfectamente y decir, todos se emocionan porque dice, es la que le pusieron a Messi, sobre todo cuando son futbolistas, ¿no? Pues sí, pero uno tiene que llevar un programa de alimentación correcto. O sea, si metemos a un paciente en tratamiento, no es la hormona de crecimiento, no es mágica. Esa hormona de crecimiento requiere muchos materiales para hacer una construcción de estructura física correcta. Entonces, en ese sentido, necesitamos entrar en un concepto correcto. Hay algunos efectos secundarios descritos, por ejemplo, que hacen diabetes. Bueno, no hacen diabetes, hacen un poco de hiperglucemia. ¿Quiénes? ¿Quiénes se alimentan incorrecto? ¿Es una justificación para quitar hormona de crecimiento? No, a menos de que haga un nivel de glucosa muy alta. Pero aún, o sea, un paciente que está llevando su tratamiento con hormona de crecimiento, ¿tiene riesgo de debutar en diabetes mellitus tipo 1? Claro. Entonces, si inicia con diabetes, hay que investigar si no es una diabetes tipo 1. Está llevando un plan de tratamiento adecuado en alimentación, está haciendo actividad física y comienza a tener elevación del nivel de glucosa. ¿La diabetes fue causada por la hormona de crecimiento? Pues no. Entonces revisamos, medimos anticuerpos, anticélula beta, anti-GAD, antidescarboxilasa del ácido glutámico, y entonces identificamos que tiene anticuerpos y que está iniciando con diabetes tipo 1. No quiere decir que fue la hormona de crecimiento la responsable, es algo concomitante y que puede pasar. Recordemos que nosotros tenemos una incidencia de 1 a 1.5 por cada 100,000 habitantes cada año, y nos podemos topar con alguien así, pues sí, pero si existen pequeñas elevaciones en el nivel de glucosa, pues lejos de deprivar la hormona de crecimiento para el paciente, oye, ¿qué estás comiendo? Estás haciendo algo incorrecto, no estás haciendo ejercicio. Entonces, tratar de moldear el otro. Probablemente está el nivel de azúcar, está en un nivel en el que podamos estarlo monitoreando. Bueno, pues tenemos monitoreos de glucosa, desde el de Strostix hasta el monitoreo continuo freestyle o los nuevos que están saliendo. Pero como que no estemos pensando en que le vamos a quitar la hormona de crecimiento
ni a los 6 meses, ni al año, ni a ningún otro lado. Yo en 25 años realmente a ningún paciente me ha tocado tener la necesidad de retirarle hormona de crecimiento. ¿Sí? O sea, y efectos secundarios, pues cuando empecé recién a Durango les podría decir que los médicos decían, no señora, porque mire, se le va a poner la cara así fea y se va a deformar. Y entonces sacan una foto de un paciente con un tumor productor de hormona de crecimiento, una acromegalia, entonces dicen, vea cómo se va a poner, así lo quiere, y entonces las señoras llegaban asustadas. Obviamente eso no pasa, el crecimiento es muy armónico, y si lo estamos utilizando, como yo ya les decía, pues es porque identificamos que tiene una deficiencia de hormona de crecimiento. Y entonces la vigilancia longitudinal tiene que ser. Estamos vigilando a los pacientes cada 3 meses en tratamiento con hormona de crecimiento para ver que vayan siguiendo los lineamientos del tratamiento y que además, pues que el crecimiento vaya siendo longitudinalmente correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces lo vamos siguiendo y llega el paciente y decimos, híjole, venía creciendo muy bien, en estos 3 meses no creció muy bien. ¿Lo revisas? Tómala, trae una infección de vías urinarias. Una infección agregada va a hacer que ese paciente bloquee su velocidad de crecimiento. Entonces, son parte de las cosas que tenemos que hacer en el seguimiento longitudinal de los pacientes. ¿Sí? Aquí leo Pues una pregunta muchísimas. que dice, ¿se puede valorar talla baja a los 19 años en jóvenes? Híjole, en ese grupo de edad casi todos ya ya cerraron sus núcleos de crecimiento. Pero yo tengo la anécdota de una paciente que fue precisamente la primer paciente que me tocó ver en Durango, que tenía 18 años y ella no había iniciado, no había culminado su pubertad. Cuando la revisamos, ella casi iba a cumplir 19 años, hizo un retardo constitucional tan largo que nos dio oportunidad de ponerle en hormona de crecimiento. A todos los pacientes, para dejarlos muy tranquilos, tómenle una maduración del esqueleto. Con Grelucipine le pueden identificar y decir, mire, tiene sus núcleos de crecimiento cerrados. Ustedes pueden buscar Grelucipine en la web y pueden identificar las manos y hacer un comparativo en ese y poder establecer entonces en qué posición realmente se encuentra, porque también nos llegan pacientes, no nada más a los 19, nos llegan pacientes de 12 años, de 11 años, donde ya menstruaron las niñas a los 9 y cerraron sus núcleos y ya nada se puede hacer. Por eso va de la mano el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Por eso tenemos que estar vigilando a la par el Tanner, en el varón, vigilar el Prader, el tamaño testicular con el orquidómetro y poder hacer una vigilancia longitudinal mucho más adecuada en este sentido. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Estaba buscando yo aquí los efectos a largo plazo de la hormona de crecimiento, que en general, como yo les decía, el crecimiento es muy armónico. Realmente efectos secundarios nunca he tenido. Sí he sabido sobre todo a nivel institucional, de que porque tiene una hemoglobina glucosilada de tal nivel, le suspenden la hormona de crecimiento. Eso no está justificado. O sea, eso debe hacerse una evaluación antes de suspender la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos ante una patología de una no producción correcta de una hormona. Entonces, uno tiene que hacer una evaluación objetiva y no ser no ser así tan tajantes y estar quitando hormonas de crecimiento de primera intención. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta en quienes están ahí presenciales? Creo que ya no hay dudas, doctor. Bueno, Pues muchas gracias. agradecerle su presentación. La verdad que muy completa y pues esperemos que en la próxima ocasión nos pueda acompañar aquí en presencial. Y agradecerle también a Abbott y a Huereca por su apoyo y por conectarnos con usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que siempre estoy dispuesto a participar. Esto de la educación médica continua, siempre un maestro mío muy querido, que es mi mentor, me dijo, el conocimiento que no se siembra en otros lugares es conocimiento que fenece. Entonces, yo siempre estoy a la orden. Entonces, espero ustedes vayan escogiendo la fecha y el tema que quieren, presencial o virtual. Yo siempre estoy dispuesto.
Y pues muchas gracias a usted por la invitación y pues muchas gracias a Indira Guareca, que hoy está un poco lastimada por su accidente. Esperemos que pronto se recupere. Y pues bueno, a todos los que estuvieron ahí estuve viendo muchos amigos ahí en el chat que se conectaron. La verdad es que me gustó la audiencia y espero que haya sido de utilidad la charla. Le hacemos llegar su constancia en un momento, doctor. Ya está avalada por el Consejo de Pediatría. Y pues de nuevo le agradezco el haber participado con nosotros. Sale, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos y espero que un día verlos por allá también en una plática presencial. Gracias. Sale, gracias a Bueno, ustedes. continuando con nuestra sesión, pues quiero hacer un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de nuestra compañera, la doctora Karina Saucedo, y pues recordando a su madre, la señora Alicia Soriano Rodríguez. En paz descanse. Muy bien. Nuestro más sentido pésame a nuestra compañera Karina Saucedo Soriano. Continuando con el programa, bueno, pues comentarles de la próxima reunión cuatrimestral, el día 19 y 20 de julio en Nayarit, en Bahía de Banderas, en donde la doctora Denise nos va a apoyar con un tema excelente. El día sábado tenemos 5 becas para los colegiados, los que necesiten alguna beca, háganmelo saber, por favor, para poderlas proporcionar. El programa se los envío al WhatsApp. Ahí vienen los teléfonos de los hoteles, donde el hotel sede y el hotel La Alterna. La verdad nos están dando precios muy económicos para los colegiados y los que puedan ir a acompañar allá a la doctora Denise a su presentación. Es 19 y 20 de julio. Recordarles que también ya en la próxima semana publicaremos el programa del Congreso Estatal de Pediatría, el 25 Congreso Estatal de Pediatría, que se llevará a cabo los días 20... Ay, me olvidé. En agosto. Es del 22 al 24 de agosto, donde tendremos 2 talleres, el taller de lactancia materna y el taller de radiología. Y pues bueno, ya la próxima semana saldrá publicado el programa para que también vayan alistándose para el Congreso Estatal. Y pues por último, nada más compartirles para la aprobación del acta. La mandé en el chat.
los que puedan, por favor, descargarla y completar el cuestionario. Y de todos modos, déjenme ver si la puedo abrir aquí en el celular. Ahí está. Y muy bien, agradecerles su presencia a los que están en línea, también a los presenciales y acompañarnos a la cena típica. De nuevo agradecerle a Huereca por su apoyo y espero que rápido se reponga. Gracias.